camino, verdad y vida. Hola, soy Jordan Casas y este es un capítulo más de Camino, Verdad y Vida. Hoy estaremos compartiendo bajo el tema Aquellos que son vencedores. Así que te invito a buscar uno de los libros más famosos para mí, en mi particular tiempo con el Señor, y son el libro de los Salmos. Y ahí vamos a comenzar este tema. Salmo 91. ¿Te suena? Pues ahí vamos. Los que moran bajo la sombra del Omnipotente. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Decía el salmista, un hombre lleno de luchas, un hombre en el cual había pasado momentos bien difíciles. Y dije en el comienzo, cuando hablaba, que es uno de mis libros favoritos, los Salmos, porque me llena de fuerza, me llena de ese ánimo para poder seguir adelante. Cuando medito en la Escritura, siempre voy al libro de los Salmos. Esté donde esté leyendo, siempre me muevo al libro de los Salmos y llevo a mi vida uno de estos pasajes que el salmista escribía. David, el cual escribió parte de este libro de los Salmos, era un hombre de guerra, era un hombre dedicado a la lucha. Se conoce de David como un gran guerrero, pero es impresionante cuando yo leo esta parte de las Escrituras y veo cómo él era dependiente totalmente del Señor. En fin, titulado como Bajo la sombra del Omnipotente. Qué palabra, ¿eh? Qué palabra saber que mientras yo esté bajo la sombra de ese gran yo soy, del poderoso, las cosas pueden ir para bien. Hay un pasaje que es una historia dentro de la Biblia que habla acerca de un personaje llamado Daniel, que fue provocado también y puesto a gran prueba, por así decir. Este hombre llamado Daniel fue llevado delante de un rey en su tiempo y puesto a gran prueba, pero se puso en práctica lo que decía el salmista. Morar bajo la sombra del Omnipotente nos hace más que vencedor. En el capítulo número 6 del libro de Daniel muestra esa condición de la fidelidad de Daniel, sabiendo de que bajo sus alas estaban. Él se refugiaba bajo la sombra del Omnipotente y Dios le trajo como recompensa. Quiero que vayas al capítulo 6, el versículo 5, dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En fin, muchas veces en nuestra vida se van a levantar falsos testimonios. Muchas veces va a haber provocación del enemigo, inclusive acción del enemigo para hacerme caer. Pero cuando yo estoy confiado en quién estoy y hacia dónde voy, entonces me será más fácil entender de que estaré en victoria. Ni plaga tocará mi morada, nada, el Señor cerrará la boca del enemigo, peleará por mí. Daniel lo conocía, lo sabía. En medio de este pasaje dice que en medio de todo lo que estaba viviendo en su contexto, Daniel iba a vivir una experiencia pero bien fuerte, diría yo. Y fue simplemente que hubo gente a su alrededor que no estaba muy de acuerdo
con que honrar a su Dios. Tú y yo vivimos en esa constante. Hay gente que no está de acuerdo, no sé qué le molesta, pero no está de acuerdo con que tú y yo podamos honrar y bendecir al Señor. Y la clave está en ese punto, aprender a honrar y cuidar nuestra relación con Dios. Hay una diferencia en conocer que yo puedo caminar bajo la sombra del Omnipotente a caminar bajo la sombra del Omnipotente. La gente conoce mucho este pasaje de los Salmos. Inclusive lo puedes encontrar en escrituras para colgar en una pared, como un recordatorio. En cualquier lugar lo puedes encontrar. Pero vivirlo, ahí es donde está la cuestión. La gente sabe que vivir bajo sus alas es bueno, pero muchos no quieren entrar bajo esa condición. Daniel no renunció en ningún momento. Daniel dijo, yo me permaneceré firme. Y la cuestión en esta historia es que este mover de personas que no le agradaba lo que hacía Daniel, empezaron a confabular y fueron donde estaba el rey en ese momento. Y le dijeron, señor rey, necesitamos que hagas algo porque tú eres grande. Y empezaron a adular a este hombre. Y pon un edicto que diga que todo aquel que no se incline, todo aquel que no haga esto, pues sea echado en el foso de los leones. Ellos lo hacían intencionalmente, porque sabía que Daniel no iba a dejar de hacer lo que estaba haciendo. Daniel iba todo el tiempo a su habitación, 3 veces al día. Era su manera de honrar y de fortalecerse su vida, de saber que estaba bajo las alas del Omnipotente. Las pruebas iban a venir, lo sabía Daniel. Daniel no era en este tiempo un joven ya. Daniel era un hombre ya sabio, un hombre crecido, un hombre que había visto y vivido ciertas cosas que ya le tenían con un temperamento, con fortaleza, un temperamento de fe. Y él sabía que si en algún momento tenía que ser probado, él iba a permanecer firme. Pero llegaba la prueba, llegaba el momento de la prueba. Pues el rey firmó un edicto diciendo que habría que inclinarse en cierto momento, que el que no hiciera esto, que el que no dejara de sus cosas hiciera esto, entonces iba a ser un problema para su vida. Iba a ser lanzado en el foso de los leones. Lo menos que pensó el rey, por la buena amistad que tenía con Daniel, era que el mismo Daniel lo iba a vivir. Así cuentan las Escrituras. Cuando sucedió, estos hombres fueron donde estaba el rey y le dijeron, señor rey, ahí está Daniel, faltando a tu respeto, haciendo lo que no tiene que hacer. Y según la ley, hay que asumirla. El rey dice que en un punto se entristeció, así describe la palabra. Se sintió un poco mal porque nunca pensó que esto iba a ser tomado contra Daniel. Claro, fue manipulado. Mucha gente a veces manipulada para que te haga el mal. Mucha gente a veces manipulada y no intencionalmente actúa contra ti. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es simplemente espiritual y tienes que entenderlo así. Pero cuando tú sabes dónde estás y sabes que el Todopoderoso bajo tus alas, bajo sus alas, ahí estás y Él te cubrirá con eso y te defenderá y plaga no tocará tu morada, entonces tú estarás tranquilo. Así vivió Daniel. Daniel fue tomado y fue llevado al foso de los leones. Cuenta esta historia verídica que Daniel fue liberado un día después, con vida. Dice que el Señor se encargó en tapar la boca de los leones, en taparlo y echarlo fuera. Como dice este Salmo 91, a sus enemigos destruirá el Señor. Claro que esta gente que se levantaron con esta falsa amenaza contra Daniel, que no pudieron hacer nada, que inclusive haciendo esta altimaña, llevándolo al foso de los leones, ellos mismos fueron entregados en este punto en el foso de los leones. Fueron destruidos totalmente. Y Dios trajo la victoria. ¿Sobre quién? Sobre Daniel. Así el Señor hace en nuestras vidas. Cuando tú estás confiado en quien caminas, cuando tú pones tu centro y sabes que vas caminando bajo la sombra del Omnipotente, entonces todo estará bien. Aunque andes en el valle de sombra de muerte, sabrás que no temerás mal alguno porque Dios estará contigo. Pase lo que pase, Dios va a seguir siendo Dios. Haga o no haga un milagro, Dios va a seguir siendo Dios. La mayor recompensa es saber que Él pelea por nosotros y que de los malos momentos, de que los momentos angustiosos, Él siempre estará ahí para extraernos y sacarnos de esa condición. Es simplemente animarte
el deseo de mi corazón. Animarte a saber de que tenemos al gran yo soy de nuestra parte, que tenemos al poderoso de Israel, que tenemos al gran jefe de jefes, al gran rey de reyes de nuestro lado, y que Él pelea por nosotros. No hay nada que no pueda hacer. Él nos hace más que vencedores, pero tenemos que aprender y caminar en esa condición, de poder mirar y accionarnos en esa condición, que cuando llegue el momento difícil, simplemente me detengo y digo, aunque ande en el valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Ahí voy a caminar en ti, ahí voy a ver el resultado en ti. Así es la historia de Daniel, así es el complejo de estas palabras en el libro de los Salmos. David iba a la guerra, luchaba en la guerra, pero sabía que el único que le podía librar en ese valle de sombra de muerte era el Señor. Daniel también lo conocía. Daniel también lo aplicaba sobre su vida y no retrocedió ni un instante, sino que pudo vivir, pudo entender y pudo encontrar esa condición de infidelidad, caminar al Señor. 1, no le falló al Señor. 2, su consistencia era firme. 3, se hizo más fuerte, porque el Daniel que entró dentro del foso de los leones no fue más el Daniel que salió, ya era un Daniel más fuerte y se le reconoció por toda la historia. Así que si has llegado hasta aquí compartiendo esta palabra conmigo, mi intención es animarte, mi intención es decirte que si estás pasando en momentos difíciles, en luchas difíciles, hay historias como estas que son verídicas en medio de la palabra del Señor, que nos muestra cómo Dios pelea por nosotros, cómo Dios nos saca de esos momentos difíciles, cómo Dios en medio del momento que podamos estar viviendo, sus alas se extienden y traen sombra en medio de nuestra escasa condición, nos da refugio y en fin, nos da gran victoria, por así decir. Permíteme orar por ti, permíteme orar y decirle al Señor que tenemos necesidad de fortalecernos en Él, para que cuando estas cosas lleguen a nuestras vidas, podamos levantarnos y decir, en tus manos, Señor, bajo tus alas, Señor, estaré confiado. En ti estoy confiado. No temeré al terror nocturno. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude de esta manera. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tenemos de tener tu palabra con nosotros. En ella, Señor, encontramos el camino, la verdad y la vida. Es un privilegio que hoy tenemos y que tenemos que aprovechar bien, Señor. Bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Te ruego que fortalezca la vida de cada uno de estos que me observan, Señor, y escuchan tu palabra. Fortaléceles, Señor. Si en medio de necesidad están viviendo hoy, si en medio de lucha están viviendo hoy, que ellos puedan entender que bajo tus alas estarán seguros, que tú pelearás, que tú darás la respuesta, que tú, Señor, cerrarás la boca del enemigo, Señor. Bendíceles de una manera muy especial y trae respuesta en medio de sus vidas. Si en algo te hemos fallado en esta hora, Señor, pedimos perdón y te recibimos, Señor, una vez más como Señor de nuestras vidas, el único Salvador, Señor. Danos la oportunidad de acercarnos más a ti, de fortalecernos más en ti, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre, te decimos amén y amén. Si tú has orado conmigo, pues bienvenido una vez más a esta gran familia en Cristo, los cuales permanecemos, peleamos la buena batalla y vamos adelante. Recuerda que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Allí nos puedes encontrar siempre bajo este nombre, Camino, Verdad y Vida. Nuestra intención, que la palabra lleve a cada rincón ese mensaje de salvación. Ayúdanos compartiendo, dando tu like. Compártenos también tus comentarios. Son buenos para nosotros. Y si necesitas ayuda, si necesitas que te orientemos para poder llegar a alguna iglesia cercana, a alguna congregación cercana, háznoslo saber y aquí estamos para servirte y ayudarte. Dios te bendiga.